un pequeñísimo repaso de lo que hemos visto. Partimos de una viga simplemente apoyada con distintas cargas. Dijimos hay que resolver la estática primero y luego buscamos las ecuaciones para poder hacer la gráfica de cortante y la gráfica de momento. Se sacaron 4 ecuaciones o 4 conclusiones ahí. La primera, que la pendiente en un punto de la curva del cortante es el valor de la carga. Porque la ecuación 1 dice que la derivada del cortante es la carga distribuida. El valor de la carga distribuida es la pendiente del cortante. Segunda conclusión, que viene de la ecuación 2. La pendiente a la curva del momento es el cortante. Tercera conclusión, que viene de la ecuación 3. El valor del cortante es la integral de la carga. Y cuarta conclusión, que viene de la ecuación 4. El valor del momento es igual a la integral del cortante. Como la integral de una curva es el área bajo la curva, entonces la 3 y la 4 podemos decir que el valor del cortante entre dos puntos es el área bajo la carga. Y el valor del momento entre dos puntos es el área bajo la curva del momento. Esas son las 4 conclusiones. Hubo otras 2 que siempre necesito saber de antemano el valor del primer cortante. La conclusión ahí fue que el valor del primer cortante es el valor de la fuerza externa que esté puesta en el extremo izquierdo de la viga. O en el inicio de la viga, digamos mejor. Porque un sordo a lo mejor le da por trabajar de derecha a izquierda, entonces toma como inicio el extremo derecho, ¿no? Normalmente uno grafica de izquierda a derecha, pero me he encontrado con zurdos que trabajan de derecha a izquierda. Entonces el punto inicial es el extremo derecho, ¿no? Así que el primer cortante, entonces es el valor de la fuerza que esté al inicio de la viga, sea cual sea el inicio. Y la otra conclusión es que necesitamos también conocer el valor del primer momento. El primer momento es el momento que esté aplicado, momento externo, que esté aplicado en el inicio de la viga. Bueno, esas son conclusiones para graficar. Teniendo las gráficas, entonces hicimos un desarrollo empezando por las teorías de Galileo, Mariotti y Coulomb para buscar la ecuación del esfuerzo normal. Llegamos a la conclusión de que la hipótesis o la teoría verdadera es la de Coulomb e hicimos el desarrollo que hizo Coulomb para demostrar que era cierto y para encontrar su ecuación. Bueno, la conclusión de Coulomb fue que el esfuerzo, bueno, 2 conclusiones. Primero, que el plano neutro, hablando de la longitud de la viga, o el eje neutro, hablando de la sección transversal, es el eje centroidal de la viga. Entonces hay que buscar la posición del centroide y ese será el eje neutro en la sección transversal. Y el correspondiente en la longitud será el plano neutro. Aquí se hizo esa demostración y se llegó a la conclusión de que esta figura no podía ser así porque aquí está el eje neutro en la mitad y el centroide está más abajo. Y no podía ser, ¿no?
según el análisis que se hizo, significa que la distribución del esfuerzo es así. Lineal, pero a partir del eje neutro o del plano neutro, si se mira la longitud. A partir de ahí medimos todo. El sistema de coordenadas y la medida de la distancia Y hacia la altura de la viga siempre va a estar sobre el eje neutro o sobre el plano neutro. La primera conclusión de Coulomb: busque el eje neutro, que es el eje centroidal, Z'. Y a partir de ahí, mida las distancias Y. Como él demostró que era una distribución lineal, entonces el esfuerzo máximo está en el punto más lejano, ¿no? Porque la conclusión de Coulomb fue que el esfuerzo era directamente proporcional a la distancia medida desde el eje neutro. Entonces el máximo será a la distancia más grande, la más lejana, en este caso, arriba. Así que el punto crítico en flexión son todos estos puntos de la sección transversal. Entonces miremos cómo ha evolucionado eso del punto crítico. En carga axial, el punto crítico, según Bernoulli, fueron todos los puntos de la sección transversal. Según Saint-Venant, por la concentración del esfuerzo, entonces los puntos donde esté concentrado el esfuerzo. Eso es carga axial. Torsión. Los puntos críticos son todos los puntos exteriores. Hablando de una sección circular, todos los puntos de la sección exterior. Los puntos de la superficie de la barra. Todos son críticos. Flexión. Los puntos de la línea más lejana, ¿no? Ya no es una circunferencia, aquí es la línea más lejana. Todos estos puntos son los puntos críticos. ¿Por qué? Porque tienen el máximo sigma. Y la conclusión de Coulomb fue que la constante de linealidad de su ecuación es m sobre i, y que por lo tanto el esfuerzo a cualquier distancia del eje neutro es m por y sobre i. Este i, momento de inercia respecto del eje neutro, que es el eje centroidal Z', porque por eso aquí dice i Z', ¿no? Después ya vamos a concluir que pues es obvio que el I es el del eje neutro, que es el eje Z', entonces normalmente se dice my sobre i. Se sobreentiende cuál i es. Y el máximo mc sobre i, porque llamamos c la distancia más lejana. Eso fue la conclusión que sacamos respecto de sigma, el esfuerzo normal producido en flexión. Fíjense que el responsable de eso, pues es el momento, ¿no? El momento es el que dobla la viga, tensiona las fibras por un lado y comprime por las otras, ¿no? Por eso su ecuación sale en función de m. Bueno. Otra cosa que aclaramos es que aquí hablamos de flexión simétrica, que significa que la sección transversal debe tener de eje de simetría el eje vertical y que la dirección de la carga debe coincidir con el eje de simetría. Si es así, es simétrica y las ecuaciones que estamos desarrollando funcionan. Si no, no funcionan. Bueno, luego dijimos necesitamos hallar también el valor del esfuerzo cortante. Y entonces hicimos este análisis. Armamos una viga con 3 tablones, uno puesto sobre otro, y dijimos, los tablones se corren si no hay pegante. Demostramos por qué se corría, porque la fuerza total por el lado derecho resultó más grande que la fuerza total por el lado izquierdo, entonces sobre el tablón. Y entonces
La fuerza más grande hace que el tablón se desplace. No se sale de lo que es la viga armada, sino que busca una posición de equilibrio. Y ahí queda. Para evitar que se corran los tablones, entonces echamos el pegante. Hicimos un análisis y buscamos la ecuación para este esfuerzo, que le va a ayudar a la fuerza izquierda a mantener el equilibrio de la fuerza derecha, que era F2. Bueno, y llegamos a la conclusión, después de ese análisis, que el esfuerzo cortante era B por Q sobre I por B. Y que la distribución del esfuerzo, este dibujito, depende de Q, que es el primer momento del área. Y el primer momento del área es integral de Y de A, ¿no? Esta área. El de A es este, ¿no? Entonces, primer momento del área es integral de Y de A. Eso es lo que se distingue como primer momento del área, que coincide con área por Y trazo. Entonces, integramos eso entre dos límites. El límite inferior es la posición de la fibra donde quiero hallar el esfuerzo cortante. Y el límite superior de la integral es siempre C, la distancia más lejana por ese lado. Aquí queremos hallar el esfuerzo cortante en esta fibra, pero esa fibra es de pegante. Entonces, la posición de esa fibra es S. Por eso la integral entre S y C. Repito, el límite inferior de la integral, o sea, el límite inferior para el Q, es la posición de la fibra donde voy a hallar el cortante. Esta fibra es la que quiero hallar el cortante. Entonces, entre S y C. Eso es esta integral. Entonces, veamos. ¿Qué pasa si quiero hallar el cortante no en esta fibra? No aquí. Quiero hallar el cortante en esta fibra. Aquí. Y mirando la longitud, eso es aquí. Entonces quiero hallar este cortante, el de aquí, de esta fibra, ya no este, que es Q, integral de Y de A. ¿Cuál es el límite inferior de esta integral? S. Solamente que ahora, S no es esto, ¿no? Porque ya no quiero hallar este cortante, ya lo hallé, ya quiero hallar otro. Quiero hallar este cortante. Entonces la S, el límite inferior, pues va a estar aquí. Será entre esta posición y C. ¿Qué pasa si quiero hallar el cortante aquí? En la superficie, ahí. Ni se ve porque ahí mismo está la superficie. ¿Cuál es el límite inferior? Pues esa posición. Esa posición, ¿cuál es? C. ¿Cuánto vale cualquier integral entre el mismo límite? En este caso, entre C y C. Ellos nos dijeron el cálculo, que esa integral vale 0. Entonces, si quiero hallar el esfuerzo aquí, pegadito aquí, el límite inferior de la integral es C y el límite superior es C, me queda integral en C, entre C y C, esa integral es 0. Eso me está diciendo que el esfuerzo aquí es 0. Entonces, en la distancia más lejana, el esfuerzo es 0. Ahora, ¿qué pasa si quiero hallar el esfuerzo aquí?
ahí, pero pegado, pegado. Ahí, pegadito al eje neutro. Ya no quiero hallar el esfuerzo ni aquí ni acá. Ahora lo quiero en el eje neutro. Pues, ¿cuáles son los límites de la integral? ¿Cuánto vale S? Pues la posición aquí, la S vale 0, ¿no? Entonces sería integral entre 0 y C. ¿Cuál es el valor de esa integral? Pues el máximo. Esta integral es máxima entre 0 y C. O sea, ¿cuándo voy a hallar el esfuerzo? Aquí. Entonces me da que tau máximo es sobre el eje neutro. Y tau mínimo, que es 0 en la fibra más lejana. Decía que de buenas la viga, porque los máximos de los dos esfuerzos que se producen aquí en la sección transversal no se cruzaron. Cuando el tau es máximo, el sigma es mínimo, 0. Cuando el sigma es máximo, el tau es mínimo, 0. Entonces no se cruzaron los máximos. Además, esta integral es y cuadrado. Entonces, esta forma, la forma de la distribución del esfuerzo cortante, pues es parabólica, función de y al cuadrado. En cambio, el sigma es lineal, función de y a la 1. Máximo en el eje neutro, el tau, y 0 en la fibra más lejana. Bueno, ahora vamos a trabajar la interpretación de esto. ¿Qué es B? Este B, pues es la fuerza de corte. ¿Fuerza de corte en dónde? En la sección donde quiero hallar el cortante. Esa fuerza de corte, ¿de dónde sale? Pues del diagrama. Entonces, por eso nos toca hacer el diagrama. Que quiero hallar dónde está el tau máximo. ¿En qué sección transversal? Ya sé que en una determinada sección transversal, pues está en el eje neutro. Pero ¿en cuál sección? Mejor dicho, para el cortante, ¿cuál es la sección crítica? Para el cortante, pues la sección crítica será la que tenga el B máximo. A ver, por la pinta de este diagrama, aunque no tienen valores, diríamos que es aquí. Entonces, el B de la ecuación, pues es este B. El valor del cortante ahí. Bueno, eso es esto. ¿Qué es I? Y es el momento de inercia de la sección transversal respecto del eje neutro, que es el eje centroidal Z'. ¿Qué es B? El ancho de la viga a la altura de la fibra donde quiero hallar el cortante. En este caso, pues que es una viga rectangular, entonces es el ancho de la viga. Pero ahorita vamos a ver una viga que no es así, ¿no? Entonces tiene su ancho diferente en otro lado. Entonces B es este ancho. Se supone que aquí eche pegante en toda el pegue, ¿no? O si es esta fibra, pues este B. El ancho sobre la sección transversal a la altura de la fibra donde quiero hallar el esfuerzo cortante. Eso es el B. Ahora me queda la interpretación del Q. ¿Qué es Q? Primer momento del área de la sección transversal que se desliza sobre la fibra donde voy a hallar el esfuerzo cortante. Esa frasecita me la tengo que tener clara, aprendida. ¿Qué es Q para hallar tau? Primer momento del área en la sección transversal que se desliza sobre la fibra donde voy a hallar el esfuerzo cortante. Ese primer momento es integral de y de a. Y sería QZ, ¿no?
porque Z es el eje neutro, o mejor, Q con respecto al eje neutro, es integral de Y de A, que también es igual a área por Y centroidal. Vamos a trabajar mejor esa que la integral, porque aquí no vale la pena ponerse integrales si son puros rectángulos, ¿no? Entonces Q, área del pedazo de la sección transversal que se desliza sobre la fibra donde voy a hallar el esfuerzo cortante. Y esa área, búsquele el centroide. Y después de que tenga el centroide, multiplique esa área por su distancia centroidal con respecto al eje neutro. Entonces aclaremos eso. Empezamos porque quería hallar el esfuerzo aquí, en el pegue. Entonces tengo que hallar Q. ¿Qué es Q? Primer momento del área en la sección transversal del área que se desliza sobre esta fibra. ¿Cuál es? Esta. Entonces, halle esa área. A esa área búsquele el centroide. Ese centroide está aquí en la mitad, ¿no? Por aquí. Ahí. Si pudiera cambiar el color mejor, para que se note. Ahí está el centroide. ¿Qué tengo que hacer? Medir esta distancia que va desde el eje neutro la distancia que va desde el eje neutro hasta esa posición del centroide, esa distancia. Entonces, tome esta área y multiplique por esa distancia. Eso es Q. Listo. Pero ahora me dijeron, oiga, ya yo ese. Entonces ahora vamos a hallar otro. Ahora quiero el esfuerzo cortante aquí, a esta altura, que es Q. Primer momento del área en la sección transversal que se desliza aquí. ¿Cuál es? Pues esta. Ahí está área. Listo. Búsquele el centroide, pues estará por aquí. Busque la distancia desde el eje neutro hasta ese punto, aquí. Y multiplique. Área por distancia centroidal. Eso es Q. Entonces B por Q sobre I por B. Fíjense que en últimas el valor del tau que vaya creciendo o disminuyendo depende de Q. Por eso es máximo en el eje neutro, porque la mayor área está desde el eje neutro hasta la superficie, ¿no? Entonces me dicen, bueno, hay Q máximo. Perdón, Q máximo no, tau máximo. Entonces, ¿qué digo? Pues tau máximo es en el eje neutro. Entonces tau máximo es aquí. ¿Qué es Q? Pues halle toda esta área. A esa área, búsquele ¿qué se hizo? A esa área, búsquele el centroide que está por aquí. Busque la distancia del eje neutro hasta allá, pues ese es de aquí hasta allá. Y multiplique. Y eso es Q. Claro, este es el Q más grande, por eso aquí está o máximo, ¿no? Porque la fórmula es B por Q sobre I por B. Esto es constante, no varía con Y. Lo que varía con Y es esto, ¿no? Entre más Q tenga, pues más tau tenemos. Y el mayor Q entonces es este, el del eje neutro.
otra acotación con esto. Estamos hablando de que hay cortante porque hay tendencia al deslizamiento, ¿no? Entonces, aquí el deslizamiento, ¿qué implica? Pues si es en el pegante, pues que el área esta trata de deslizarse sobre el pegante. Aquí es porque trata de deslizarse sobre el eje neutro. ¿Qué es lo que trata de deslizarse? Pues esto que tengo aquí marcado trata de deslizarse con respecto a lo que no está marcado abajo, ¿no? Como quien dice, el deslizamiento es un fenómeno relativo, es un movimiento relativo. Yo puedo decir que lo de arriba se desliza sobre lo de abajo, o al revés, que el área de abajo se desliza sobre la de arriba. Entonces, ¿qué significa? Que el primer momento del área de la superficie de arriba tiene que ser igual al primer momento del área de la superficie de abajo, porque es el mismo deslizamiento, ¿no? Uno sobre el otro. Entonces, Q de arriba y Q de abajo iguales. No solamente aquí sobre el plano neutro, ¿no? En todos. Cuando ¿Alguna estaba pregunta? aquí, Si ya voy, digamos que la figura fuera un trapecio, ahí cómo ya vamos, haríamos. ya vamos. Aquí, Q de arriba y Q de abajo iguales. Entonces, esta área por su centroide igual a esta área por su centroide. Esa es la idea. Bueno, cuando una aclaración es que esta ecuación B por Q sobre I por B funciona para secciones que no va cambiando el área con la altura, ¿no? O sea, esa ecuación no funciona en estas vigas. Aquí ya toca buscar una integral diferente. Afortunadamente las vigas pues generalmente no son así. ¿Cómo son las vigas? Si es un edificio son rectangulares, ¿no? Si es un perfil estructural, pues son perfiles en T, en I. En las secciones circulares, como en los ejes de las máquinas, no funcionan. Cuando lleguemos allá, entonces miremos cómo calculamos el Q, ¿no? Cuando va cambiando esto no funciona sino para el eje neutro, aquí. Ahí funciona. No, aquí no, porque este no es el eje neutro, ¿no? En la otra, en la que sí tenemos el eje neutro. Esa no era. ¿Dónde fue que hallamos eso? Aquí. Entonces, esta ecuación B por Q sobre I por B funciona solamente para este punto. El resto nos toca buscar una manera diferente. Siempre que vaya cambiando el ancho con Y, como en las secciones circulares, ¿no? O sea, en los ejes de las máquinas, que hay que calcularles el esfuerzo cortante y hay que calcularles el esfuerzo normal. Entonces allá nos toca buscar qué modificación o qué artificio hacemos para poder utilizar esta ecuación B por Q sobre I por B para hallar el esfuerzo en estos casos, ¿no? Que el ancho va variando con la altura. Entonces, cuando lleguemos allá en carga combinada, les voy a recordar. Oiga, dijimos que en una sección circular no funciona la ecuación, pero nos toca calcularlo. Porque no lo puedo dar por fuera, porque entonces no estaría teniendo en cuenta todos los esfuerzos para el cálculo del eje. Me toca calcular ese esfuerzo cortante. Allá veremos cómo hacemos para calcular el esfuerzo cortante bajo estas situaciones, ¿no? Cuando el ancho va cambiando con Y. Que la ecuación no funciona sino aquí.
pero el punto crítico en un eje no está aquí, está en otro lado. Entonces hay que mirar cómo le hacemos. Bueno, por ahora nuestras vigas no van a ser así. Ya en unas 6 semanitas ya estaremos viendo eso. Vigas que no son así. Pues vigas que no son, digamos, de ancho constante con Y, sino que va variando con Y. Bueno, entonces, hecha la aclaración, decíamos acá que el deslizamiento es relativo, que entonces Q de esta parte igual a Q de esta parte, ¿no? Claro, fíjense, aquí da una área pequeña, pero el Y es grande. Si tomo la de abajo, da una área grande, pero el Y es más pequeño. Y entonces el producto de A por Y de abajo y A por Y centroidal de arriba da lo mismo. Así que el Q lo puede hallar por abajo o lo puede hallar por arriba. Y le tiene que dar lo mismo. Bueno. Otra aclaración. Bueno, más bien una pregunta. A ver si hemos entendido hasta ahora lo que es cortante desde que lo definimos en la primera semana de clase y que vimos cómo funciona el cortante. Cuando hay un cortante, cómo es en el punto. La pregunta es la siguiente. Aquí dice la ecuación B por Q sobre I por B. Pero ese B es aquí en la sección transversal, ¿no? Vemos cuando inició esto que la carga interna aquí en la sección transversal, cuando hacemos el corte, pues es B y M. Así que este B, pues es aquí sobre la sección transversal. ¿Cómo hace este B o este? Que están es en la sección transversal para no producir un esfuerzo aquí en la sección transversal, sino que lo está produciendo aquí. ¿Cómo hace un B que está por acá para producir un esfuerzo en otro lado, no? Aquí. No es como raro eso, hay una contradicción, porque es lógico que el esfuerzo se produzca donde actúa la fuerza, ¿no? Entonces, como la fuerza actúa aquí sobre la sección transversal, pues el esfuerzo cortante debe ir aquí, bajando, ¿no? Pero aquí el que hicimos el desarrollo de toda la ecuación fue este. ¿Cómo así que este cortante que está aquí me produce un esfuerzo por acá? ¿Por qué es? Profe, eso no tiene que ver con lo de completar el cuadro de esfuerzos. Exacto. Resulta que, vamos a hablar por ejemplo de este punto. Ese puntito. Y estoy hallando el esfuerzo ahí. Pues el esfuerzo, voy a sacar el punto para analizarlo por acá. Pues tengo el punto aquí. La sección transversal es esta. Esta, ¿no? Y como ahí va pasando un B, bajando, pues ahí se produce un tau, aquí. Eso es tau. Y ese es el que estamos calculando. Lo que pasa es que para la deducción de la ecuación fue más fácil trabajar con este. Pero vimos la primera semana de clase que este no puede estar ahí solo. Que un esfuerzo cortante jamás está solo, sino que le da la vuelta aquí, ¿no?
Bueno, entonces dijimos que no puede actuar esto solo. Necesariamente, si existe este, tiene que existir el de aquí, si no, no hay equilibrio, ¿no? ¿Por qué? Porque primero, si existe este bajando, tiene que existir este subiendo, el de aquí. Tiene que existir este. ¿Por qué? Para el equilibrio. Pero si existen estos dos, eso no está en equilibrio, ¿no? Porque esto es un par que hace que esto se gire así. Entonces tiene que haber otro par aquí en sentido contrario para que pueda haber equilibrio. Y tiene que estar este. Ahí. Y tiene que estar el de abajo. Aquí. Entonces, ¿qué pasó? Que para entender mejor el cuento del deslizamiento, pues trabajamos fue con este, ¿no? Aquí en el puntico, pues llega así, aquí, en el punto, este es el punto, llega así. Pero el real que estamos calculando es este, ¿no? Ese obliga a que esté el otro, el que nos ayuda a entender la situación, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo. Debido a que el cortante tiene que ser así. No puede existir uno solo, ¿no? Por eso ocurre eso. Bueno, aclaradas esas cosas, voy a dejar esto como estaba. Para que cuando les envíe esto esté como debe ser. Bueno, vamos a seguir aclarando un poco lo del Q. Ahora tenemos esta viga. Como la ecuación es B por Q sobre I por B, si cambia el ancho, cambia el tau, ¿no? Sí se admite cambio de ancho, pero no gradualmente con Y, sino cambio de ancho en un punto, a este Y. Entonces, aquí en la transición hay dos esfuerzos. Si voy de arriba para abajo, entonces aquí inmediatamente antes del cambio, el ancho es este, el del patín. Bueno, estos perfiles de esta forma, en T, en I, en C o en lo que sea, esta parte se llama el patín y esta parte se llama el alma. Para que ahora que tengo que nombrar esas cosas, pues sepamos de qué estamos hablando. Bueno, entonces voy de arriba para abajo. Inmediatamente antes de la transición aquí entre los dos pedazos, entre los dos tramos, el ancho es este, el ancho del patín, grande. Como B está en el denominador, aquí en el denominador, entonces al dividir por un B grande, pues el esfuerzo es pequeño. Entonces, por eso el esfuerzo va a cambiar así, ¿no? No es la parábola completa como aquí. Aquí es porque era rectangular, entonces la parábola completa. Aquí no, son dos tramos de parábola diferentes. ¿Por qué? Porque el ancho en el patín es más grande, entonces el esfuerzo es más pequeño aquí. Entonces, este valor pequeño sería el esfuerzo cortante sobre el patín en el punto de transición. Inmediatamente después ya no hay patín, ya es el alma. Aquí inmediatamente después. Entonces el B es el ancho del alma. Por eso aquí se dispara el esfuerzo, ¿no? Un B más pequeño, pues el esfuerzo es más grande. Y el tau máximo pues sigue siendo sobre el eje neutro. Entonces, pues siempre que voy a hallar un problema de flexión, nos toca echar adelante la geometría. ¿Qué es la geometría aquí? Pues primero halle
la posición del centroide, porque ahí está el eje neutro. Segundo, halle los primeros momentos del área, es decir, los Qs, en todos los puntos donde voy a hallar esfuerzo cortante. Me dicen, halle el esfuerzo cortante aquí, listo, necesito el Q de ahí. Que halle el esfuerzo cortante aquí en el pegue, necesito el Q de ahí. Todos los Q que necesite, hállelos, eso es geometría. Y además halle el momento de inercia respecto del eje centroidal, que es el eje neutro. Bueno, entonces, me piden, halle tau máximo. Pues ya sé que tau máximo es en el eje neutro. Entonces, ¿qué es Q? Pues Q es sobre el eje neutro. Tengo que hallar este Q. ¿Qué es ese Q? Halle esa área. Busque del centroide a esa área aquí. Y halle esta distancia. Y multiplique. Y eso es Q. Dijimos que eso era un movimiento relativo. Que lo de abajo se desliza sobre lo de arriba o lo de arriba se desliza sobre lo de abajo. Así que yo puedo hallar este Q o hallar todo este Q. Obviamente tengo que hacer más operaciones y hallo el Q de arriba que el Q de abajo. Pues ¿cuál es la idea? Pues haga el más fácil. Haga el Q de abajo. Y va uno a los previos y se ponen y hallan el Q de arriba y les queda mal. Pudiendo hacer el otro, ¿no? Siempre la más difícil. Y después no alcanzó el tiempo para el previo, pues claro, y después va a hacer la vuelta más complicada. Y muchas veces hallar cosas que no se necesita hallar. Pues ahí pierden el tiempo, ¿no? Hay que tener los conceptos claros. Y aquí el concepto es este. Q de un lado es igual a Q del otro. Entonces hallen más fácil. Y listo, ¿no? Bueno. Con este Q hallaría este esfuerzo, el tau máximo, sobre el eje neutro. Me piden que voy a echar aquí pegante o que voy a poner aquí puntillas, entonces que haya el esfuerzo sobre la puntilla. Puntillas que me van a pegar los dos pedazos y esto es de madera, por ejemplo. Una viga de madera armada con dos tablones. Pues si no le pongo pegante eso no funciona, ¿no? Ni siquiera es estable. Y además la teoría no funcionaría. Tengo que echarle pegante o ponga puntillos. Cada cierta distancia a lo largo de la viga, un clavo, a lo largo de la viga, aquí, ¿no? Y entonces tengo que hallar el esfuerzo en el clavo. Si son con clavos, ¿dónde se va a romper el clavo? Aquí. Como un pasador. Funciona igual. Entonces tengo que hallar la fuerza con que esto trata de salirse y deslizarse acá. Para eso tengo que hallar Q. ¿Q de qué? De la área que trata de deslizarse aquí a cortar el clavo. Entonces hallé este Q. Esta área, a esa área, búsquele el centroide. Ah. No sé qué dice, pero en todo caso esa no era lo que quería. Ya. Búsquele el centroide que va a estar por acá. Y multiplique por esta distancia. Eso es. Este es para hallar el esfuerzo aquí. Porque ahí es donde se está produciendo el deslizamiento. Este es para hallar el esfuerzo en el eje neutro. Ahora, así como dije que para el eje neutro sería todo lo de arriba, pues para este puede ser lo de abajo, ¿no? Puedo hallar Q de esto o Q de esto. De todo, ¿no? Y es lo mismo.
Dijimos que Q era la integral de Y de A. Eso cuando estoy trabajando con diferenciales, pero aquí estoy trabajando con áreas finitas. Áreas que tienen un valor, una cantidad. Esta área tiene una cantidad, esta área no tiene una cantidad. Integral de Y de A, hablo de integrales cuando estoy hablando de diferenciales. Pero cuando estoy hablando de áreas finitas como aquí, no diferencial, entonces en vez de integral hablo de ¿qué? Cálculo 1. No, cálculo 2. What happened? Integral es lo mismo que ¿qué? Sumatoria. Bajo la curva. Una sumatoria. Una sumatoria. Si estoy hablando de diferenciales, me toca decir la integral de Y de A. Es la sumatoria de todos los diferenciales, ¿no? Aquí estoy hablando de áreas finitas y estoy hablando de, en primer momento del área que es integral de Y de A. Pues ahora de áreas finitas es sumatoria de A a sub I, Y sub I. Entonces, cuando hablé de que aquí en el eje neutro hallo esta, pero alguien le dio porque no voy a trabajar con lo de arriba. ¿Cómo halla el Q de arriba? Pues divide en dos áreas, esta y la blanca. Y entonces, ¿qué es Q total? Q de esta área más Q de esta área. Porque es que Q es un momento, ¿no? Y dice la estática que el momento total es igual al momento de las partes. Entonces, hallar toda el área por su centroide es lo mismo que hallar cada área por su centroide y sumar. Pues si voy a hallar Q de todo esto, porque me dio por irme por lo más difícil en vez de hacer el de abajo, me dio por irme por hallar todo esto, en vez de ponerme a hacer área total por Y trazo total, que es lo que tendría que hacer, puedo hacer área de 1, Y de 1, área de 2, Y de 2, y es lo mismo. Sumatoria de A sub I, Y sub I, o sea, sumatoria de momentos. Bueno, entonces, aclarado todo eso, vamos a hacer problemas. Preguntas o dudas, resolvámoslas de una vez. Bueno, haciendo problemas van a aparecer preguntas o dudas, entonces ahí las resolveremos. Pero algo por aclarar aquí. O más claro no canta un gallo. ¿Listo? Entonces sigamos. Voy a dejar esto como lo tenía. Y listo. Vamos a hacer un problema. Vamos a empezar por el problema más sencillo de todos. ¿Cuál es el problema más sencillo de todos? Una viga simplemente apoyada con una carguita concentrada. Ahí vamos a aplicar toda la teoría que acabamos de ver. Entendiendo bien ese, el resto lo que cambia son los matachitos, las figuritas de los diagramas y de la sección transversal. Pero hacemos este primero porque vamos a aterrizar la teoría en una cosa práctica. Y aterrizando ahí la teoría y entendiéndola bien, entonces ya que nos pongan lo que sea que eso sale. ¿Listo? Entonces, el problema más sencillito de esto es este. Una viga simplemente apoyada, aquí están sus apoyos, una carguita que en este caso está a 12 de tercios, en el punto B, aquí a 12 de tercios está P. Nos dan la sección transversal, en este caso la más sencilla también, rectangular,
de 6 por 8 y me dicen que esto es una viga de madera que tiene un signo permisible de 6000 PSI y me están pidiendo cuánta carga máxima que puedo aplicar y cuánto es el esfuerzo cortante máximo. Y ahí vamos a aterrizar todo. Bueno, entonces, primero, ¿qué es? Haga el diagrama de cuerpo libre para la estática y determine las reacciones. Dijimos, hay un diagrama de cuerpo libre para estática y un diagrama de cuerpo libre para resistencia de materiales, y generalmente no son el mismo. En ocasiones sí es el mismo. ¿Cuándo es el mismo diagrama? Cuando las cargas sobre la viga son solamente cargas concentradas. Entonces el diagrama de estática y el diagrama de resistencia, el DCL, es el mismo. Cuando hay cargas distribuidas no es el mismo, porque la estática no trabaja cargas distribuidas. Hay el sistema equivalente y lo concentra. Pero la resistencia no puede concentrar las cargas, tiene que trabajar con las cargas como son. Si son distribuidas, distribuidas. Por eso son diagramas distintos. Bueno, en este caso, pues son cargas concentradas, 3 carguitas concentradas, ¿no? Entonces el DCL de estática y el DCL de resistencia, pues es este mismo. Entonces lo hacemos aquí debajo de la viga. Siempre vamos a trabajar así, hay un orden. Ese orden hay que cumplirlo aquí y en sus informes técnicos cuando ya sean ingenieros. Hay que presentar la información bien presentada para que el revisor, el que va a aprobar su proyecto, pueda revisar, ¿no? Y pueda aprobar. En este caso, ustedes son los ingenieros diseñadores y yo soy el revisor. Y si no me viene la cosa bien hecha, pues yo no puedo revisar. Y eso afecta la aprobación del proyecto, ¿no? En este caso el proyecto es el previo. Listo. Entonces, debajo de la... Arrancamos con la estructura cargada y apoyada. Debajo el DCL para resistencia, que es este. El mismo para estática. Por aquí a la derecha haga los cálculos. Pues aquí no nos vamos a gastar tiempo haciendo los cálculos de las reacciones, porque esto es obvio, ¿no? Suma de momentos en A igual a 0. P por 2L tercios igual a RC por L. Pues después de ARC igual 2P tercios. No necesito ponerme a escribir ecuaciones para gastar tiempo en eso. Hay muchas situaciones de estática que se pueden hacer por inspección. Y no necesito ponerme a escribir ecuaciones. Sino por inspección aquí uno puede ver que esto es 2P tercios. Y que entonces la otra es P tercios. Listo. Tengo ya el DCL para resistencia de materiales. Debajo de eso, siempre me van a apartar el lado izquierdo de su hoja y empieza arriba el problema. En la parte superior de la hoja, allá va a empezar el problema. Ahí va a poner la estructura cargada y apoyada. Debajo el DCL, debajo el diagrama de corte, de abajo el diagrama de momentos, debajo el diagrama de deformaciones. Todo en orden, de manera que uno mira eso y de una vez pues puede ver si eso va bien o no. Listo. Bueno, debajo vamos a hacer el diagrama de cortante. Vamos a repasar lo que vimos de diagrama. Entonces, ¿cómo es el cuento ese? Ponga una línea de referencia aquí. Ese es X. Y la vertical es el cortante. Ya hacemos un sistema cartesiano donde la horizontal es X y la vertical es B.
Como estamos en flexión, en el capítulo de flexión, que flexión en el plano, entonces nuestras vigas siempre van a estar en el plano XY. Entonces se ven las fuerzas Y. Así que esto, tanto internas como externas, así que esto es BY. Cuando estemos en carga combinada, pues allá va a haber flexión en los dos planos. Como si fueran dos vigas, una en el plano XY y otra en el plano XZ. Entonces, habrá que hacer diagrama de los dos planos. En este caso, el plano XY y aquí vemos BY. Empezamos a aplicar lo que vimos. Voy a hacer diagrama de corte. Entonces, primer cortante. ¿Cuánto va en el primer cortante? La carga concentrada, fuerza. Carga son dos cosas, ¿no? Fuerza y momentos. Aquí estamos hablando de fuerza porque voy a hacer un diagrama de fuerza interna que se llama B. Entonces, ¿cuál es el primer cortante? La fuerza concentrada externa que está en el inicio. Pues ahí lo que hay es P tercios. Y ese primer cortante es igual a esa fuerza en valor y en signo. De manera que el cortante aquí empieza positivo. Y entonces el diagrama de corte empieza aquí externamente con P tercios. Y tengo el primer cortante. Bueno. Aquí vamos a trabajar por tramos. Tengo que mirar para el diagrama de corte que esté haciendo en cualquier viga. ¿Cuántos tramos tiene esa viga para el corte? ¿Y cuál es el primer tramo? E ir tramo por tramo. Como fue en carga axial y en torsión. ¿Qué marca un tramo en el diagrama de cortante? Cada que cambie la fuerza externa, concentrada o distribuida. Entonces, aquí la fuerza interna, pues, inició con P tercios, pero aquí cambió porque aquí P. Entonces, ahí paro. Si tengo carga distribuida y varias curvas de carga distribuida, pues cuando cambia una de las curvas de carga distribuida, ahí tengo que parar, porque cambió la carga externa. Así que en este caso, uno mira la viga, hay dos cambios, ¿no? Entonces hay dos tramos. Bueno, entonces vamos a trabajar el primer tramo. Ya tengo el cortante al inicio del tramo, más P tercios. Ahora miro dónde termina el tramo. Termina en B. Y aplico la ecuación 3. ¿Cuál fue la ecuación 3? Para hallar el cortante en ese tramo. Está por aquí. Ecuación 3. El cortante al final del tramo, que es el punto 2, es igual al cortante inicial más el área bajo la curva de carga entre los puntos 1 y 2. Aquí 1 es A y 2 es B. Entonces entre los puntos A y B. Cortante inicial más área del omega, que es la carga distribuida entre A y B. Entonces vamos para acá. Cortante en B. Cortante inicial, que es más P tercios, más el área que encuentre aquí de omega. Pero ahí no hay omega. Entonces más 0. Significa que el cortante aquí, en este punto, pues vale P tercios también. Porque sería P tercios más el área aquí que es 0, pues P tercios. Bueno, ¿qué tengo aquí? El cortante inicial y el cortante final. Ahora tengo que unir estos dos puntos. Tengo que averiguar qué curva me va a unir estos dos puntos. ¿Cómo lo sé?
Pues que esta curva es la integral de la carga omega aquí. Y no hay. O sea, la integral de 0, porque la omega es 0, ¿cuánto es? Según el cálculo. Una constante. Una constante. Constante. Quiere decir que el cortante se mantiene constante aquí. Ahora, la otra ecuación, la primera. ¿Qué me dice la primera? Que la pendiente a la curva que voy a trazar aquí, en cualquier punto, aquí, acá. La pendiente vale lo que valga la carga distribuida aquí. Pero no hay. Así que la pendiente es 0. Conclusión. El diagrama va a empezar aquí en P tercios. Y la curva que vaya a trazar es pendiente 0. O sea, una recta horizontal, ¿no? Pendiente 0 en todos los puntos, desde A hasta B. Así que esto me queda entonces así, ¿no? Entonces, ¿cuánto queda por dentro? Que es la carga interna, que es la que usted voy buscando. Pues me queda P tercios. Listo. Ahora, estoy a más P tercios y encuentro P. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues estoy en más 1/3 y bajo una unidad. Entonces me queda por debajo menos 2 P tercios. Que es P tercios menos 1. Menos P, ¿no? Eso es menos 2 P tercios. Entonces ya estoy en el otro tramo, ¿no? Ya voy para el tramo BC. Fíjense que en B a la larga hay dos cortantes, ¿no? Uno, inmediatamente antes de B, ¿vale? Más P tercios. Otro, inmediatamente después de B, vale menos 2 P tercios. Inmediatamente antes pertenece al tramo AB. Inmediatamente después de B pertenece al tramo BC. Entonces, aquí estoy en el inicio del tramo BC. Y el cortante ahí vale entonces menos 2 P tercios. Conozco el cortante inicial. ¿Dónde termina el tramo? En C. Hallo el valor del cortante en C. ¿Qué vale? El cortante anterior menos 2 P tercios más el área aquí de omega, que tampoco hay. Entonces más 0. Significa que el cortante aquí pues vale menos 2 P tercios. Entonces tengo el cortante en B y el cortante en C. Ahora busque la curva que va a unir esos dos. El mismo análisis de antes, pues ¿qué va a resultar? Aquí, horizontal. Entonces viene así. ¿Y cuánto vale por dentro, que es el interno? Pues vale menos 2 P tercios. Listo. Ya estoy en C con menos 2 P tercios, pero encuentro RC 2 P tercios subiendo. Entonces subo. Y me queda en 0.
Que le llegue a 0 significa que eso está bien, ¿no? Que el diagrama empezó en 0 y de ahí arrancó y terminó en 0. Cierra. Debe cerrar porque esto es estática gráfica. Suma de fuerzas en Y y eso es estática analítica. Aquí es estática gráfica, pero es estática, son la misma estática. Entonces esto debe dar 0, el diagrama debe dar 0, por eso debe cerrar. Si no le cierra, póngale la firma, la estática está mal. No siga, devuélvese, corrija la estática y cierre el diagrama. ¿Para qué seguir si ahí en adelante todo va a quedar mal, ¿no? Bueno, entonces tenemos el diagrama de cortante para esta viga. Aquí hay una conclusión fácil. Si las cargas son concentradas, el diagrama de corte por tramos son rectángulos, como está ahí. Siempre que las cargas sean concentradas. Ahora, ¿qué significa este más? Por ejemplo, que voy a calcular el esfuerzo cortante aquí. Pues para hallar el esfuerzo cortante ahí, primero tengo que hallar el corte, el B ahí. ¿Qué me dice el diagrama? Pues que el B aquí, en cualquier punto de aquí, vale más P tercios. O sea, eso es un cortante que está aquí sobre la sección transversal, aquí, y que vale más P tercios. Ese más P tercios, ¿qué significa? ¿Cómo debe ir aquí para que sea positivo? ¿Qué dijimos? ¿Cómo es la convención del signo del cortante? ¿Cuándo decimos que un cortante es positivo? ¿Cuándo qué? Cuando hacia abajo. No. Pues sí coincide que va hacia abajo, Cuando pero no. hacía girar la barra horario. Eso, es positivo porque este cortante debe hacer girar esta barra en sentido horario. Para que gire en sentido horario, pues debe ir así. Esto es B positivo. Esto. Fíjense que no tiene nada que ver con el eje lleno. El eje Y positivo es hacia arriba. Aquí el cortante positivo es hacia abajo, ¿no? No siempre, en carga nada que estamos trabajando flexión en dos planos, no siempre coincide, ¿no? De que entonces el cortante positivo es contrario al eje. No. Por eso no le acepté la primera respuesta, ¿no? Porque cuando trabajemos los dos planos, esa conclusión no me sirve. Me sirve esta, ¿no? Cortante positivo que haga girar el pedazo en sentido horario. Listo. Esa sí me sirve, trabaje en el espacio o trabaje en el plano. La otra conclusión no me servía, por eso no, dije que no. Entonces, para que nos vayamos quedando claros los conceptos, ¿no? Es que haga girar el pedazo en sentido horario. Eso es B positivo. No importa para dónde vaya, para arriba o para abajo, contrario al eje, no. Eso es positivo. Pone a girar el pedazo en sentido horario. Y es que eso es importante porque entonces los esfuerzos, aquí el tau va a pasar bajando, ¿no? Si aquí la sección transversal, el cortante, el B va bajando, pues el tau aquí va bajando. Y eso es importante para el estado de esfuerzos del punto crítico, para calcular si aguanta o no aguanta. Por eso tenemos que ser cuidadosos en el sentido de las fuerzas o en el sentido de los momentos, porque esos son los que van a producir esfuerzos. Y el sentido de los esfuerzos me tiene que quedar bien. Si me queda al contrario, puede ser el mismo valor, pero no es el mismo resultado a la hora de hallar la carga permisible, por ejemplo, en carga combinada, que es cuando trabajamos todo. Listo. Entonces, que quiero hallar el cortante por aquí.
Sí, haya estado ahí. Pues entonces ahora lo que tiene es esto, ¿no? Estoy en un punto después de B, estoy en el segundo tramo. Y ahí dice que vale menos 2 petercios. Pues ¿cuándo es negativo? Cuando pone a girar el pedazo en sentido antihorario, el cortante, solito, ¿no? Aquí. Póngalo ahí solito. ¿Cómo hace girar eso? En sentido antihorario. Entonces, ¿cómo tiene que ir? Así. Este sería el menos 2 petercios. Este sería el más petercios que corresponde al primer tramo. Bueno. Debajo. Vamos a hacer ahora diagrama de momentos. Entonces, tengo que prolongar aquí las líneas de referencia porque esto quede ordenadito, ¿no? Esa es la idea. Por aquí debajo vamos a poner ahora una línea de referencia. Eso que es el eje X. Y la vertical, la ordenada, que sería M. Si estamos en una viga del plano XY, entonces ese M es MZ. En el plano XY se ven las fuerzas Y, por eso puse BY, y se ven los momentos Z, por eso ponemos MZ. Y ahora vamos a hacer el diagrama de M. Entonces, primero, mire cuántos tramos tiene para el momento la viga. Tengo que saber qué es lo que hace cambiar el diagrama de momentos. Un diagrama de momentos, pues primero depende del cortante, ¿no? Porque el momento es la integral del cortante. Así que un diagrama de momentos tiene tramos según marque cambios del cortante. Pues según el cortante tiene 2 cambios, 2 tramos. Pero no es eso todo. También el momento, el diagrama de momentos cambia cuando encuentre un M aplicado. Si la viga tuviera por aquí un momento externo aplicado, aquí, un momento, pues tengo que parar ahí, ¿no? O sea, tramo es cada que cambie, cada que encuentre un M o cada que cambie el diagrama de B. Bueno, en este caso no hay M's. Entonces me queda cada que cambie el diagrama de B. Así que este diagrama de momentos pues tiene 2 tramos también. Primer tramo entre A y B. Entonces vamos a graficar primer tramo. Debo saber cómo arranca, con qué valor arranca y cómo arranca. Entonces, ¿con qué valor arranca? ¿Cuál fue la conclusión? El diagrama de momentos empieza con el valor del momento que esté aplicado al inicio de la viga. Bueno, esta viga no tiene ningún momento en A. Entonces arranca con 0. Eso es. Eso es con qué valor arranca. Luego, ¿cómo arranca? Arranca con un valor dependiente que lo da el cortante. Les vengo a la curva del cortante, aquí. Y está arrancando con más P tercios. Entonces esta curva arranca con pendiente positiva. Y vale P tercios. Así que
debería arrancar con una pendiente así. ¿No? Y esa pendiente vale P tercios. Debería arrancar así, con pendiente P tercios. Entonces, sé con cuánto arranca, sé cómo arranca. Ahora, antes de trazar la curva, debo hallar el momento al final del tramo. Esto es el momento en B. Utilizo la ecuación del momento. ¿Cuál? Esta. ¿Qué dice? Que el momento al final del tramo es igual al momento inicial más la integral del cortante. O el momento inicial bajo el área más el área bajo el cortante, entre los dos puntos. Otra vez, aquí 1 es A y 2 es B. Pues más el área del cortante entre los dos puntos A y B. O la integral del cortante entre los dos puntos, X de A y X de B. Lo que le quede más fácil. Obvio, en este caso lo más fácil es áreas, ¿no? Entonces decimos acá que el momento en B es el anterior, que es 0, más el área en el cortante entre A y B, esta área. Pues esa área es P tercios por 2 L tercios. Eso da 2 PL novenos. Entonces tengo aquí el valor del cortante. Por acá. Ese punto. ¿Cuánto vale el valor del cortante ahí? 2 PL novenos. Entonces tengo el momento inicial y tengo el momento final. Ahora averigüe cómo une los dos puntos, con qué curva. ¿Qué sabemos? La integral del cortante, y el cortante aquí es una constante. Y la integral del constante, de una constante, es función de x a la 1. Y la pendiente, el valor del cortante. Entonces, una curva que termina siendo una recta que tiene pendiente constante, por eso es recta, y que vale P tercios. Bueno, ahora sí trazamos la recta que va a unir 0 con 2 PL novenos. Profe, qué pena, porque es que da 2P novenos. Porque es, el cortante aquí vale, lo que vale inicialmente, 0, más área del cortante entre los dos puntos. ¿Cuál es el área del cortante entre los dos puntos? Esta. P tercios, que es la altura de este rectángulo, por esta distancia, que es 2 L tercios. Pues P tercios por 2 L tercios es 2 PL novenos, ¿no? ¿Sí o no? La de arriba con la de abajo. La de P tercios más 2. O sea, ese no puede ser menos sino más. Pues el cortante es positivo, el área es positiva. ¿Bien? ¿Y cuánto vale? El área del rectángulo, la altura, P tercios, la longitud, 2 L tercios. Pues hago ese producto, 2 PL novenos. Entonces tengo el momento aquí, 2 PL novenos. Ahora voy al siguiente tramo, el tramo BC. Tengo el momento al inicio del tramo, ¿cuánto? 2 PL novenos. Calculo el momento al final del tramo. ¿Cuánto vale el momento al final del tramo? Vale, el momento inicial, 2 PL novenos, más área bajo el diagrama de corte entre los dos puntos, entre B y C.
¿Cuál es esa área? Menos, porque el área es negativa, menos 2p tercios por L tercios. Pues eso también es 2pl novenos. Entonces, 2pl novenos menos pl novenos significa que el cortante, el momento aquí, pues vale 0, ¿no? Ese último tramo me sirve para comprobar que la estática esté bien. Ya sé que el diagrama, el momento aquí me tiene que dar 0. ¿Por qué? Porque el momento inicial y el momento final en una viga vale lo que valga el cortante, el momento que esté puesto ahí. Y aquí en B, en C, no hay ningún momento puesto. Entonces el momento ahí debe valer 0. Además el diagrama debe cerrar. Total, que cuando halle esto y me dio 0, quiere decir que mi estática está, ahora sí, toda bien. Tanto lo del cortante que es suma de fuerzas como lo del momento que es suma de momentos en un punto. Me cerró el cortante, la mitad de la estática bien. Me cerró el momento, el resto de la estática bien. Porque terminó en 0. Luego, tengo que buscar una curva que me una estos dos puntos. ¿Cuál curva? La integral del cortante, que es constante. Y que además lleva pendiente negativa. La integral de una constante, otra vez, función de x a la 1. Eso es una recta. De pendiente negativa, entonces va bajando. Como debe ser para que cierre, ¿no? Entonces lo trazamos. Listo, cerró. Ese es el diagrama de momentos. Debajo, trazamos el diagrama de deformaciones. Pues, ¿cómo es el diagrama de deformaciones? Debajo de eso, dibuje la posición inicial de la viga. Esta es la posición inicial, con sus apoyos. Está apoyada ahí. Está apoyada ahí. Son los apoyos de la viga. Siempre un diagrama de deformaciones, lo que hemos hecho desde carga axial pasando por torsión. Un diagrama de deformaciones es dibuje posición inicial de la estructura. Esa. En este caso lo que se dibuja es el plano neutro. Dibuja el plano neutro en su posición inicial, pues es una recta. Ahora, dibuja el plano neutro en su posición final. Es decir, cuando la viga ya está flectada. Entonces, ¿cómo va la curva? Eso me lo da el diagrama de momentos. Diagrama de momentos positivo. ¿Qué significa momento positivo? Que la viga flecta con la concavidad hacia arriba, así. Eso es lo que significa momento positivo. Como aquí está el momento positivo, mi viga debe flectar así. Entonces, la trazamos. Primero, debe pasar por los apoyos. Aquí. La viga no se despega de los apoyos en su posición inicial y su posición final. Y luego, pues, flecta. Entonces me queda así. Esa es la elástica de la viga. Listo. Ya tengo los diagramas. Antes de pasar a análisis de esfuerzos, debo hacer la geometría. Entonces vamos a hacer la geometría. Eso es, analice la sección transversal de la viga. Eso es lo que queremos hacer. Entonces, vamos a hacerla por aquí. Sección transversal. Tengo una viga aquí grandecita, pongámosla. Donde la base vale 6. Esto es lo del enunciado del problema, eso está ya en el enunciado, hay que dejarlo ahí. Aquí estamos en la solución, ¿no?
Por eso la dibujo. 8. Es primero, ubique la posición del centroide. Bueno, pues para un rectángulo no se ponga a hacer operaciones ni nada. Usted sabe dónde está el rectángulo. Les digo esto porque es que en el previo lo hacen. Y se ponen y le buscan y no les da 4. Les da por allá 5, o sea que quedó mal. No, pues en un rectángulo se sabe dónde está. Oiga, eso está en la mitad. Pues ponga el eje neutro en la mitad de la viga, listo, ahí está. Ahí está el eje neutro. ¿Qué debo hallar? Primero, posicionar el eje neutro, ya está. Segundo, debo hallar el momento de inercia respecto de este eje, el eje neutro. Bueno, vaya a la tablita esa que les tocó fotocopiar allá en el curso de estática, donde están los momentos de inercia de distintas figuras. Está respecto a la base y está respecto al centroide. ¿Cuál necesitamos ahorita? Respecto del centroide. Entonces, ¿qué dice esa ecuación? Que el momento de inercia, el I, pues allá la tablita le va a decir que esto vale la base por la altura y al cubo y sobre 12. Estamos buscando momento de inercia. Entonces, la ecuación dice un 12avo de la base por la altura al cubo. Ese es el momento de inercia de un rectángulo. De este rectángulo. Pues simplemente hacemos la operación, un 12avo de la base por la altura al cubo. ¿Qué es? Un 12avo de 6 por 8 al cubo. ¿Cuánto es eso? Y ahí ya tenemos el I. Creo que eso da como 256, algo así. Eso es pulgadas a la 4, por aquí lo tenía. El I. Sí, estaba, profe. 256. Eso es I. ¿Qué más necesito de la geometría? Oiga, me piden tau máximo. ¿Dónde está tau máximo? En el eje neutro. Entonces necesito Q en el eje neutro. O sea, hallar Q. ¿Qué es Q? Halle el área. ¿Cuál área? Esta área. ¿Cuánto tiene esa área? Este pedacito que es 4. Por el ancho que es 6, 6 por 4, 24. El centroide está en la mitad. Desde la mitad al eje neutro, pues hay 2. 24 por 2, 48. Eso es 48 pulgadas a la 4. Ya teniendo eso, pues aplique las ecuaciones, ¿no? Y listo. Entonces ese sí lo vamos a traer de aquí. Entonces, ¿cuáles ecuaciones? Primero la ecuación de control. Sigma máximo menor o igual al sigma permisible. Voy a hallar sigma máximo, entonces necesito determinar la sección crítica. La sección crítica normalmente la da el momento. En vigas normales, esto falla por sigma, es decir, falla por momento, no por tau. En vigas de perfiles estructurales sí toca chequear ambas cosas, pero en una viga común y corriente, como la de un edificio de concreto, o esta viga de madera, si falla esto falla por sigma. Entonces por eso buscamos momento máximo, esa es la sección crítica. ¿Cuánto vale eso? 2PL novenos. La longitud, 60 pulgadas. Entonces 2P por 60 sobre 9, eso es 13.33P. Entonces sigma máximo, M máximo por C sobre I. ¿Qué es C? La distancia del eje neutro a la fibra más lejana.
sea, de aquí hasta aquí. 4, arriba o abajo, ¿no? Como es sección rectangular, puntos críticos arriba y puntos críticos abajo. Unos a tensión y los otros a compresión, pero el C es el mismo. Entonces 13.33P por C, que es 4 sobre I, menor o igual al permisible. Con eso tenemos P máximo, 28.807. Ahora me dicen, haya tau máximo. Primero tengo que buscar dónde está la sección crítica para el cortante. ¿Dónde? Donde esté B máximo. B máximo es todos los puntos del tramo BC, cualquiera. Entonces, como ya tenemos la P, 28.807, entonces B máximo es 2 P tercios. 2 por 28.807 sobre 3, y eso es negativo. Entonces B máximo sería menos. Cuando ya escribo el B máximo, desaparezco el menos y muestro cómo va. ¿Qué es un cortante negativo? Que pone a girar el pedazo así, ¿no? Estoy aliándolo aquí. Este tramo. Entonces era esto. Quiere decir que este cortante de 19.205 va subiendo. Va subiendo para que esto gire en sentido antihorario, que es el negativo. Entonces, esto es cortante negativo. Esto es menos 19.205. Bueno, ahora sí ya tengo el cortante, entonces hallo el tau máximo. Que es B máximo 19.205 por Q. Ya no tengo que preocuparme por Q, simplemente miro cuánto fue. 48. Pues para el 48 sobre I, momento de inercia, ya está calculado, 256. B, que es el ancho de la viga, que era 6. Y da 600 PSI. Fíjense que por cortante está muy lejos de la falla, ¿no? ¿Cuánto es sigma máximo? En este caso salió de aquí, entonces sigma máximo es 6.000. ¿Cuánto es tau máximo? 600. Al comparar tau máximo con tau permisible, pues eso está lejos. A ver, si sigma permisible es 6.000, ¿cuánto es tau permisible? La mitad, ¿no? 3.000. Entonces, tau máximo es menor o igual a 6.000, a 3.000, pues sí, lejos. No hay ni chance de que esto vaya a fallar por cortante. Lo crítico aquí es el momento. Carga máxima 28.807, según lo que dice el momento. Bueno, y esa es la solución. Ya en la próxima clase, entonces, hacemos un problema ya más seriecito, pero ya entendemos cómo es el cuento.